Bueno, bienvenidos a esta última sesión de lo que es materia propiamente del segundo parcial. Y pues lo que vamos a hacer es ejemplificar un poquito más todo el tema del movimiento vibratorio, evidentemente aportando algunas explicaciones adicionales que sean útiles tanto para evaluaciones como para efectos de la tarea, ¿verdad? Evaluaciones de exámenes o quizzes y también eventualmente la tarea que están trabajando. Quiero hacer la observación que además del folleto de Saray Meneses de movimiento vibratorio, en el cual me basé mucho en el video anterior, pues también está el material que ya habíamos hablado la vez pasada, que ustedes tienen disponible ahí en la comunidad, que es el libro de Luis Acuña, junto con otros autores. Ya lo habíamos utilizado en el primer parcial en algunas partes, ¿verdad? Para practicar. Esta parte de movimiento vibratorio está bastante amplio en ese libro. De hecho, los ejemplos que voy a hacer el día de hoy, todos son, o la mayoría son tomados de ese libro, y en particular les comento eh, que además de que vienen las respuestas y algunas sugerencias y todo, quiero comentarles que también él incluye una parte que tiene que ver con péndulos. Esa parte no se trabaja en este curso. Entonces, cualquier ejercicio que tenga que ver con péndulos no entra, porque potencialmente ustedes van a tener esa duda. Así que enfóquense en los otros tipos de ejercicios. ¿Alguna consulta sobre eso ya para empezar a explicar nuestro primer ejemplo? Bien. Ok. Entonces, este primer problema que tengo aquí para ustedes es interesante porque es el primero que vamos a realizar en el cual el resorte no está guindando, sino que más bien está apoyado en el suelo. Entonces es parte de lo que, o sea, son cositas diferentes a lo que hemos venido trabajando. Entonces, si leemos el problema, dice que un resorte está apoyado en el suelo. En su extremo superior se fija un peso de 10 libras que hace que el resorte alcance un nuevo punto de equilibrio 4 pulgadas por debajo del anterior. ¿Ok? Entonces, técnicamente lo que tenemos entonces, por acá tenemos el resorte, ahí está el suelo, se supone que aquí está el resorte, al cual le estoy colocando un peso de 10 libras y alcanza una cierta posición de equilibrio. Y ahora, básicamente entonces, tenemos de una vez, recuerde que recurrentemente utilizamos esta relación W igual a K por E, y de una vez sabemos en este ejercicio que el W es 10, la K, que es la constante del resorte, no la tenemos, y recuerden que I es el estiramiento inicial, el movimiento inicial que se genera, ya sea un movimiento de estirar o de contraer, el movimiento inicial de contraer o estirar el resorte. En este caso, si volvemos a leer las condiciones, dice que hace que el resorte alcance un nuevo punto de equilibrio 4 pulgadas por debajo de la posición anterior. Recuerden que en el video previo les indiqué que un pie son 12 pulgadas. Entonces, al estar trabajando en el sistema PLS, en el cual la unidad lineal que se utiliza es el pie, entonces el dato que está por acá de 4 pulgadas hay que interpretarlo como la tercera parte de un pie, porque es la tercera parte de 12. Entonces sería básicamente, aquí voy a colocar un tercio, ese es el estiramiento inicial, y por lo tanto sacamos que la constante del resorte es 30. Adicionalmente, ya les había mencionado que el convenio nuestro es básicamente que cuando el resorte comprime, vamos a suponer que es la dirección negativa, y cuando el resorte más bien se estira, asumimos la dirección positiva. ¿Okay? Así que este va a ser nuestro sistema de referencia para efectos de este problema. Entonces, si leemos nuestro primer inciso, lo que dice es que plantea un problema de valores de frontera para la posición del peso en pies sobre la posición de equilibrio. ¿Okay? Entonces, lo que tendríamos básicamente es que plantear, simplemente la parte A es planteo. Bueno, tomando en cuenta que estoy trabajando en el PLS y que la masa es el peso dividido entre la gravedad, recuerde que en este ejercicio el peso es 10 dividido entre la gravedad, que se asume aproximadamente igual a 32.
Entonces, esa sería la masa multiplicada por la aceleración igual a la suma de fuerzas. Y vamos a ver qué fuerzas hay de por medio. ¿Ok? Evidentemente, una fuerza intrínseca al resorte es la fuerza de restauración que es generada por este 30, que es la constante del resorte, entonces sería menos 30 x de t, y pues nos podemos fijar si se habla algo que tenga que ver con amortiguamiento, pero si yo sigo leyendo el problema, dice que después de que le coloco el peso y que se genera esa contracción del resorte, 4 pulgadas por debajo del punto anterior, dice que el peso se jala 3 pulgadas hacia arriba y desde allí se le da un impulso hacia abajo. A partir de ese momento, el resorte tarda 0.5 segundos en alcanzar su punto más bajo y regresar al punto inicial. Ve que en ninguna parte menciona que hay amortiguamiento. Entonces, si el problema en ninguna parte te habla de amortiguamiento, pues obviamente usted no puede adivinar cuánto. O sea, en todo problema existe amortiguamiento, eso es obvio, ¿verdad? Que son las condiciones reales. Sin embargo, recuerden que aquí resolvemos ciertos ejercicios en el cual asumimos que no hay amortiguamiento. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si en el problema en ninguna parte habla de amortiguamiento, pues asuma que el amortiguamiento es cero. Y por lo tanto me quedaría desde ese punto de vista. Ok, entonces, esta sería nuestra ecuación diferencial, la cual obviamente vamos a pasar a sumar para igualar a cero. Y las condiciones iniciales quedarían dadas de la siguiente manera. Si yo le digo a usted cuál es la posición inicial se trabajaría de la siguiente manera, ¿ok? Entonces dice, el peso, véalo aquí donde dice que cuando está en la posición de equilibrio, el peso se jala hacia arriba 3 pulgadas, ¿verdad? O sea, más bien uno lo estira 3 pulgadas. 3 pulgadas es la cuarta parte de 12. Entonces, eso lo que quiere decir es que x de 0 es igual a un cuarto. Y sería un cuarto positivo porque claramente estás leyendo que el movimiento se hace hacia arriba. Entonces, como se hace hacia arriba, lo estarías estirando. Por lo tanto, x de 0 vale un cuarto. El problema me gusta mucho porque la idea de estos problemas es siempre aportarte algo nuevo. Me gusta porque a veces uno ve que el estudiante tiene la duda sobre las condiciones iniciales. Y aquí hay un problema, porque vea que dice que desde allí se le impulsa hacia abajo. Es decir, deja la sensación, clarifica que hay una velocidad inicial, pero no dice cuánto. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay velocidad inicial. Hay velocidad inicial, o sea, hay v sub 0, velocidad inicial. Pero esa velocidad inicial es desconocida. O sea, no es que no se puede averiguar, es que no me están diciendo cuánto. De hecho, a tal punto que yo agregué un inciso adicional a los que le están preguntando en el libro, agregué un inciso inicial que dice cuál fue la velocidad inicial. ¿Ves? Porque el punto mío es que, salvo que el problema lo diga, que se está saliendo completamente desde el reposo, no debes asumir necesariamente que la velocidad inicial es cero. Y mucho menos con esa redacción, que claramente dice ahí que desde allí se le da un impulso hacia abajo, hacia la parte negativa. Es decir, yo estoy seguro que el x' de 0, que da la velocidad, es un cierto número negativo. No sé quién es, hay que averiguarlo porque yo se lo agregué incluso para insistir en ese aspecto. Ahora, si yo sigo leyendo, dice, a partir de ese momento, o sea, de que se le da el impulso, el resorte tarda 0.5 segundos en llegar a su punto más bajo y regresar al punto inicial. Es decir, él se contrae y regresa al punto inicial y dura 0. O sea, dura medio segundo para que eso pase. Eso lo que quiere decir es que después de que empieza el movimiento, medio segundo después, ¿dónde está el resorte? Está exactamente en la posición un cuarto, arriba de la posición de equilibrio, porque la redacción lo que le está diciendo a usted claramente es que el resorte tarda medio segundo en alcanzar el punto más bajo y regresar al punto inicial. Y el punto inicial es un cuarto de pie arriba de la posición de equilibrio. Por eso es que se escribe, por eso es que la condición es que x de 0.5 es igual a un cuarto. Y
Pues eso es, esto que acabo de hacer acá, es la respuesta de la parte A, para que se acostumbren bien a contestar lo que le están pidiendo, que no ponga más adornos de la cuenta. Esto es el planteo, eso es lo que le están diciendo ahí. Planteo un problema de valores de frontera para la posición de bla, bla, bla. Ajá. Ahora, la parte B, esto es pensando básicamente como en la tarea, que yo sé que les pusieron un montón de problemas y que tiene una A, un B, C, para que lo manden bien ordenadito para uno poder calificar también con cierta facilidad, ¿ok? Dice, ahora resuelva el problema planteado en A. Tal y como dice en la ¿cómo se llama? En el video previo, no necesariamente voy a invertir muchísimo tiempo en la parte de las soluciones, porque me interesa más la cuestión de los planteos, ¿ok? Más la cuestión de los planteos. Entonces, esta ecuación diferencial que está por acá es una ecuación diferencial homogénea, es una ecuación diferencial homogénea. De hecho, ya hasta la puedo simplificar, porque nótese que este 10 es múltiplo, o sea, se cancela. Le puedo sacar 10 a cada uno, le puedo sacar décimo. Entonces, este se convierte en un 1 y esto se convierte en un 3. Entonces, la ecuación diferencial termina siendo x segunda de t, este se convierte en un menos 3. Y si paso a multiplicar, entonces quedaría más 96 x de t igual a 0. Así es como se simplificaría la ecuación diferencial. Así la reescribo. Y esto en notación de operadores, simplemente como para adelantarlo un poquito para ustedes. Esto en notación de operadores es d cuadrado más 96 aplicado en x de t igual a 0. Por lo tanto, esto lo que está generando es una ecuación auxiliar, que si la pongo en variable alfa sería como alfa cuadrado más 96 igual a 0, lo cual implicaría que el alfa va a quedar raíz, o sea, va a quedar más o menos la raíz de 96 y queda complejo, el asunto queda complejo. Y por lo tanto, eh, y por lo tanto, vamos a ver esos 4 por 16 por 6, sí, sí, correcto, 16 por 6, es decir, esto se simplifica como más menos 4 raíz de 6 multiplicado por i. Por lo tanto, la solución de la complementaria, que aquí sería la solución general porque automáticamente está igual a 0, entonces la solución general es la solución de la complementaria. Entonces me quedaría que el x de t sería una constante multiplicado por el coseno de 4 raíz de 6 multiplicado por t, más un C2 por el seno de 4 raíz de 6 multiplicado por t. ¿Ves? Entonces, usted lo que hace de ahí en adelante, que me parece que ya ahí es suficiente para efectos de que usted pueda seguir el proceso, usted lo que va a hacer es aplicar las condiciones iniciales. Entonces, si usted me aplica las condiciones iniciales, si aplico condiciones, en realidad como son en cero, no son difíciles, hasta las podemos aplicar fácilmente, porque vea que como son en cero, si yo aplico en cero, esta cosa me da 1 y esto me da 0. Entonces, lo que quiere decir es que aplicando esta condición, pues como yo tengo que x de 0 vale un cuarto, automáticamente C1 vale un cuarto. Eso es automático. ¿Ves? Eso es automático. Entonces ya saqué el valor de C1. Y ahora para sacar la otra, pues tengo que tomar la derivada. Entonces me quedaría x' de t igual, y la derivada de esa cosa me quedaría menos 4 raíz de 6 multiplicado por C1 seno de 4 raíz de 6t. Ajá. Y luego por acá tenemos un 4 raíz de 6 C2 coseno de 4 raíz de 6t. Esa sería. Y ahora esta ecuación obviamente sí es mucho más compleja, por lo tanto tampoco yo le puedo ocultar que deberías explorar un poco la resolución de ecuaciones, ya sea tanto en la calculadora como por ejemplo en Wolfram Alpha, para que te apoyes un poco cuando quedan ecuaciones muy incómodas. Por ejemplo, en este caso, vea que el problema es que hay que cambiar el t por
0.5 y hay que igualar a un cuarto. Entonces, lo que queda es un cuarto. Y ahora sí queda incómodo aquí, ¿verdad? Porque recuerde que C1 valía un cuarto, ¿verdad? C1 valía un cuarto. Entonces, al valer C1 un cuarto, entonces me quedaría que se cancelaría con este un cuarto, se cancelaría con este 4. Entonces, lo que me quedaría es menos raíz de 6 por el seno de, estamos poniéndolo su medio. Un medio. Entonces, al poner un medio, queda aquí 2 raíz de 6 más 4 raíz de 6 multiplicado por C2 por el coseno de 2 raíz de 6. Y bueno, lo que va a quedar aquí es simplemente un despeje que no es difícil, porque vea que aquí simplemente es para, o sea, lo que va a quedar es una constante todo horrible, porque ¿quién es C2? Si revisa C2 con calma sería pasar a sumar al 1/4, pasarle a sumar raíz de 6 por el seno de 2 raíz de 6 y esta cosa dividido entre 4 raíz de 6 por el coseno de 2 raíz de 6. Eso es el C2. Y obvio, usted no va a dejarme eso tan horrible, usa la calculadora y me dice entonces alguna aproximación. En particular, si las cuentas andan bien, me daría que es aproximadamente 0.207219. Eso es lo que daría aproximadamente ese valorcillo, ¿ves? Entonces, lo que estoy es simplemente repasando. Ya en los próximos problemas no voy a centrarme tanto en lo que es resolución porque me interesa más que aprovechemos el video para interpretar cosas. A mí me parece que esta parte de la solución ya está bastante clara. Entonces, agarras el C1, lo pones por acá, agarras el C2, lo pones por acá y me das una respuesta, que es una observación que les hice en la tarea anterior. Acostúmbrese a poner la respuesta a lo que están preguntando. A veces uno, en un video, en una explicación, deja cosas inconclusas, en el sentido que no las escribo, pero ya las dije. Me explico. Aquí estoy diciendo claramente que hay que reportar la respuesta, el X de T, que sería volver a escribir esta expresión sustituyendo el C1 por lo que vale y el C2 por lo que vale. Y bueno, teniendo eso, eso contestaría cuál es, cuál es la solución para la parte B. ¿Ok? Luego dice por ahí que ya esta parte yo no la voy a hacer, simplemente les voy a poner cuánto da para que ustedes la puedan verificar, porque era aquella cosa de calcular la amplitud, el periodo, la frecuencia, el movimiento, y eso lo expliqué claramente en el video anterior. Entonces simplemente les indico que era para la parte C, voy a insertar una página, para la parte C, si usted busca la forma amplitud-fase para la parte C, lo que va a obtener como respuesta es que X de T es 0.324715 multiplicado por el seno de 4 raíz de 6T más el ángulo de fase que da aproximadamente 2.26290. Eso sería el ángulo de fase, ¿ves? Entonces, igual, por ejemplo, mi consejo es verifique cuando estás viendo este video, verifique que en efecto este es el ángulo de fase, o sea, que este es el ángulo de fase. Porque, por ejemplo, este es un ejemplo muy bonito en el cual uno de los coeficientes, o sea, uno de los coeficientes de por acá, le quedó positivo porque es el C1 y el C2 le quedó negativo. Y recuerden que cuando uno quedaba positivo y el otro negativo, había que tener cuidado para averiguar el ángulo de fase. Había que ver en qué cuadrante se está trabajando para ver si al arco tangente hay que sumarle o no pi. Por ejemplo, en este caso, ya más por cultura general y como para que ustedes estén más empapados, nótese o recuerde, si quieres recuerde que el seno del ángulo de fase era un cierto número dividido entre la amplitud, para que no lo hagamos de memoria. ¿Y cuál es el número que va ahí arriba? Recuerde que el número era el coeficiente, si estás averiguando el seno, sería el coeficiente del coseno. Entonces, en este caso, significa que aquí va es un cuarto, que es el coeficiente del coseno, ¿ves? Y el coseno, más bien, sería
el número menos 0.207219. ¿Ves? Entonces, si yo le digo a usted, observe que el seno le está dando positivo y el coseno le está dando negativo, entonces, ¿en qué cuadrante estás metido si eso pasa? ¿Dónde es el seno positivo y el coseno negativo? Eso pasa si estás en el segundo cuadrante, si estás acá. ¿Ves? Y recuerda entonces que si estás en el primer cuadrante, en el segundo, perdón, o en el tercero, había que sumar pi. Así que este ejercicio es muy bonito, porque cuando calculas el ángulo de fase, en este caso, sí tendrías que sumar pi. ¿Ok? Es decir, voy a llevarme esto un momento, lo voy a colocar para acá para que nos quede bien completita la explicación. Es decir, que en este ejercicio, el ángulo de fase sería la arcotangente del 1/4, el arcotangente de 1/4 dividido entre el menos 0.207219, o sea, es arcotangente y hay que sumarle pi por lo que le acabo de decir, ¿ves? Y bueno, se supone que si tal vez, si tienen calculadora a mano en este momento, ustedes que tienen las manos libres, pues entonces podrían verificar con teniendo la calculadora en radianes, eso ya sí se lo había dicho, entonces calculan este valor y si todo está perfectamente calculado, digo debería porque yo no lo estoy haciendo, pero usted puede verificarme en este momento que debería darle ese ángulo de fase que está ahí. Y bueno, vea qué bonito, aprovechamos para repasar este asunto del ángulo de fase en un ejemplo particular donde sí hay que sumar pi, ¿ok? Por lo que les acabo de explicar, ¿ok? Bien, entonces, teniendo eso, ya podrías calcular la amplitud, calcular el periodo y la frecuencia, y eso es muy fácil, porque ustedes saben que la amplitud se lo da es este valor, el periodo es 2pi entre omega, y recuerde que omega es este 4 raíz de 6, es fácil de calcular, y la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces me parece que esa partecilla ustedes ya la pueden hacer fácilmente. Pueden calcular tanto el periodo como la frecuencia y la amplitud. Es nada más una cuestión de interpretación. Y ahora, ¿qué es lo que quería simplemente decirles como un último detalle en este problema? Básicamente, hacerles ver que aquí me preguntan que cuál es la velocidad inicial. Pues simplemente, como ya usted tiene quién es el x de t, entonces podemos averiguar la velocidad inicial. ¿Cómo? Calculando la derivada. O sea, usted lo que hace es calcula, obviamente yo no lo voy a hacer, simplemente le voy a decir aquí que voy a calculo x', y luego cuando tengo x', pues evalúo x' en 0, ¿ves? Y pues al hacer eso, pues tiene que darme, si todo coincide bien, tiene que darme un número negativo, digo negativo por la forma en que viene redactado el problema, que dice que se le impulsa hacia abajo, entonces hacia la parte de la compresión del resorte. Así que debería darme un número negativo, ¿ok? Esa parte, pues entonces, la pueden hacer ustedes básicamente como ejercicio de cierre, pero yo creo que la idea está clara, ¿verdad? La idea está clara. Hay muchas cosas que yo simplemente voy a hacer como discutidas de interpretación, porque si me pongo a hacer todos los cálculos, pues el video duraría como 6 horas, ¿verdad? Y esa no es la idea. Bien. Si hay alguna consulta, por favor me lo hacen saber. Un par de segundos, continúo con el siguiente problema, siempre con la misma filosofía de que haya algún detalle que a usted le parezca interesante. Ok. Bien. Este otro problema, como puede leerlo, tiene una particularidad. Me dice, ¿qué tiene? Ya, y me dice que un objeto con masa m y no me dicen cuál es la masa. Más bien, si usted observa, el inciso C dice que use la tercera condición para encontrar la masa del objeto. O sea, entonces es un ejercicio muy bonito porque más bien la incógnita es la masa. ¿Ves? Entonces, pues ese tipo de ejercicio algo va a tener, algún detallito interesante. Entonces,
vamos a hacer el modelaje del problema. Lo leemos, dice, un objeto con masa M en kilogramos, ahora es un problema en kilogramos, está unido a un resorte con constante 900 newton por metro. El resorte se estira 7 centímetros y se suelta sin impulso. ¿Ves? Ahí sí, eso sí quiere decir que es velocidad inicial igual a 0. ¿Ok? Un segundo después, el resorte regresa por primera vez a su posición inicial, es decir, cuando estaba estirado 7 centímetros. Parte A, plantea un problema de valores de frontera para el estiramiento del resorte. En metros, en metros. Vea que ahí le está diciendo en qué unidad vas a trabajar. Por lo tanto, además de que vea que la constante del resorte es newton por metro. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el juego de las unidades, como pasa claramente en los cursos de física. Porque estos 7 centímetros habría que interpretarlo en metros, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, después ya lo que sigue de ahí en adelante es que resuelva el problema y que averigüe la masa del objeto. Entonces, en este caso particular, como no hay nada que me sugiera lo contrario, yo perfectamente podría suponer que es un resorte que está guindando, ¿verdad? Porque en ninguna parte dice que está apoyado en el suelo ni nada, o sea, no hay ningún problema. Entonces vamos a suponer que es un resorte que está guindando, nada cambiaría. Y dice, profe, ¿qué pasa si yo pienso que en lugar de estar guindando está al revés? No pasa nada, entonces simplemente lo modela y listo. ¿Ok? Entonces tengo una cierta masa M. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado, porque entonces el modelaje, ¿cómo me quedaría? Propiamente sería la masa M desconocida por la aceleración igual a la sumatoria de fuerzas. Y en ninguna parte se está hablando de amortiguamiento, por lo tanto, nuevamente voy a suponer que el amortiguamiento es nulo, ¿ok? Y la constante del resorte, en el mismo problema me están diciendo que es 900 newton por metro, entonces sería menos 900 x dt, menos 900 x dt. ¿Qué condiciones tenemos? Bueno, vamos a interpretar. Dice por acá que el resorte se estira y se suelta sin impulso, se estira 7 centímetros. Entonces, significa que la posición inicial, x de 0, sería 0.07 metros, porque el problema en su totalidad se está trabajando en metros, así que esos 7 centímetros habría que interpretarlo como 0.07. Esto ya sería en metros. Y vean que no hay necesidad de uno en realidad preocuparse que si el resorte está para arriba o está para abajo, porque al fin y al cabo la terminología dice que se estira. Y ya les he dicho que lo común es asumir que cuando estira va hacia la dirección positiva, independientemente si es para arriba o para abajo. Por eso es que esta cantidad la voy a poner positiva. Les expliqué claramente que x' de 0 es 0 porque dice que se suelta sin impulso. Y si sigues leyendo, dice que un segundo después, el resorte regresa por primera vez a su posición inicial. ¿Qué quiere decir? Que, ¿cuál es la posición después de un segundo? La misma posición inicial. ¿Y cuál es la posición inicial? 7 centímetros por arriba, bueno, por arriba no, perdón, estirado, para no hablar por arriba o por abajo, simplemente estirado. Y este que está aquí, entonces sería el modelaje del problema y por lo tanto esto respondería la parte A. Para la parte B, lo que dice es que resuelva el problema. Y bueno, ya yo les he dicho que no voy a perder tanto tiempo en resolver, salvo que haya algún detallillo. Y este problema me parece interesante, ¿verdad? Me parece interesante y tiene una solución muy corta. ¿Por qué? Porque esto lo modelaría entonces como m por d cuadrado más 900 aplicado en x de t igual a 0. M por d cuadrado más 900 en x de t igual a 0. Entonces, eso implicaría que la ecuación auxiliar, es m por un alfa cuadrado más 900 igual a 0. Y si yo despejo el alfa de ahí, me quedaría que alfa cuadrado es igual a menos 900 entre m. Y tomando en cuenta que la masa es positiva, entonces significa que van a salir soluciones complejas. ¿Cuáles serían esas soluciones complejas? Pues lo que me quedaría es que alfa sería
más menos la raíz de 900 es 30, entonces quedaría 30 dividido entre raíz de m, y esas son las soluciones complejas, y por lo tanto la solución de la ecuación diferencial, digo solución de la ecuación diferencial porque nuevamente me doy cuenta que es una ecuación que es homogénea, ella está igualada a 0, entonces la solución de la complementaria ya es la solución de la ecuación. ¿Qué forma tendría? Tendría una forma C1 por el coseno de 30 entre raíz de m, t, más un C2 seno de 30 dividido entre raíz de m, t, ¿verdad? ¿Ok? Y, por ejemplo, uno puede ver rápidamente que aplicando esta condición, que es evaluar en cero, o sea, si yo aplico esa condición, tendría que cambiar las t por cero. Y si yo cambio las t por cero, esto da cero. Y aquí me daría 1. Entonces, lo que quiere decir es que yo logro ver sin mayor esfuerzo que la constante 1 es 0.07. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es evaluar en 0 e igualar a 0.07. ¿Ok? Y con eso averiguo ¿cómo se llama? Así como estoy, averiguo la, la primera constante, ¿verdad? Entonces vamos a averiguar la primera constante. Y la otra, en realidad no es difícil de calcular, porque la otra, yo saco x', ¿verdad? Y x', entonces, ¿quién sería x'? Sería C1 por... Bueno, ni siquiera sé para qué me complico con esta, porque cuando yo la derivo va a dar seno. Pero bueno, está bien. Entonces sería C1 por 30 entre raíz de m multiplicado por el seno de 30 entre raíz de m t. Y ahí donde estoy me falta un menos. En alguna parte, aquí voy a ponérselo ahí. Porque la derivada de coseno es menos seno. Y la otra sería ¿qué? La otra sería C2 multiplicado por 30 entre raíz de m. Y eso por coseno. Ajá. Y ahora, si yo aplico la otra condición, es que ¿qué es lo que dice la condición de la derivada? La condición de la derivada dice que x' en 0 vale 0. Entonces, de ahí uno ve fácilmente que si calculo x' de 0, todo esto da 0. Entonces me queda 0 más C2 multiplicado por 30 dividido entre raíz de m. ¿Ves? Porque este coseno daría 1. Y de aquí fácilmente usted puede ver que C2 valdría 0. ¿Ves? Entonces, por lo tanto, ¿qué forma tendría x de t? Como CO2 vale 0 y x de t tiene esta forma y yo probé que C1 vale 0.07, entonces quedaría x de t igual a 0.07 por el coseno de 30 dividido entre raíz de m multiplicado por t. ¿Ves? Este sería el x de t. Ese sería el x de t. Y eso, entonces, estaría resolviendo el modelo propiamente, que es lo que dice la parte B. Dice que use las primeras condiciones para resolver el problema en términos de m. Eso es lo que acabo de hacer. Y la pregunta, por eso, algo aporta en realidad, el problema tiene cosillas interesantes. Dice la tercera parte que averigüe la masa del objeto. Y yo la masa la puedo averiguar con esta condición de que x de 1 vale 0.07. ¿Por qué? Porque si, como yo tengo que x de t vale esto, yo tengo que x de t vale esa expresión, y tengo adicionalmente que x de 1 es 0.07, entonces al mezclar estas dos informaciones, lo que me queda es que 0.07 es igual a 0.07 por el coseno de 30 dividido entre raíz de m multiplicado por t. Cancelo este con este, entonces me quedaría 1 es igual al coseno. Y de pronto usted dice, profesor, pero yo aquí tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque como el coseno es una función periódica, yo sé, por ejemplo, que el coseno de 0 es 1, pero también sé que todos los coterminales con 0
también tienen el coseno igual a 1, como 2pi, 4pi, 6pi y así consecutivamente. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el valor que está tomando este argumento específicamente? De hecho, si usted lee con calma el problema, dice por acá que un segundo después el resorte regresa por primera vez, esa es la esencia, por primera vez a su posición inicial, es por primera vez. Entonces, obviando que no esté igual a 0, porque t igual a 0 es el momento inicial, y ahí no es el movimiento inicial, sino que es un segundo después, me explico, es un segundo después. Entonces, si yo le digo a usted, cuándo es que está pasando específicamente esto, cuándo es que está pasando esto, entonces usted tendría que decirme que esto está pasando, como es un segundo después, permítanme que ya me pensé mucho aquí con el espacio. Voy a llevarme esto. Vamos a pegar por acá. Y observen que como esto está pasando en t igual a 1, en t igual a 1 específicamente, entonces, de hecho, la sustitución no la hice completa porque vean que yo cambié el x de 1, lo cambié por 0.07, pero aquí me faltó, aquí tenía que haber puesto un 1, porque esto es cuando t es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí lo que me quedaría es así. Entonces, lo que les estaba diciendo, lo cual era completamente correcto, es que este ángulo no tiene sentido que sea 0, no tiene, porque ni siquiera es 0, 30 entre raíz de m nunca es 0. Entonces, como arriba dice que es por primera vez, entonces yo le digo a usted, ¿cuál es la primera vez, cuál es el ángulo más pequeño que provoca que el coseno, ángulo positivo, que provoca que el coseno sea 1? Usted tendría que decirme que es 2pi. Entonces, como es la primera, o sea, la clave es eso. La clave es que dice primera vez. Primera vez implica que el ángulo tiene que ser el menor posible, y el menor posible donde el coseno es 0 es 2pi. Y de aquí entonces, usted le queda una ecuación muy pequeñita que le permite a usted despejar la masa. De hecho, observe que me quedaría 30 entre 2pi es igual a raíz de m. Por lo tanto, simplifico, me quedaría 15 entre pi y elevo al cuadrado para quitar la raíz, y por lo tanto, esto que está acá es la masa. Ya ahí pues, obviamente calculas este decimal y la respuesta me dice lo que dé, no sé cuánto dará, entonces me da algo, kilogramos, porque me parece que, no me acuerdo, este problema tenía unidades de masa de algún tipo, no me acuerdo. Sí, correcto, es en kilogramos, entonces, kilogramos, recuerde que hay que acostumbrarse a dar la respuesta como debe ser. Este valorcillo ya lo haces en la calculadora y tendrías cuánto es la masa en kilogramos. Entonces, como ustedes pueden ver, fue un problema también escogido que algo aporta. O sea, es un problema que algo termina aportando. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera alguna pregunta, pues doy un chancecito para que me pregunten, y si no, continúo con el siguiente ejemplo que algo me va a aportar también. Bien. Ok. Vamos a ver qué nos aporta este otro, por aquello que no se desesperen, este profesor, y va a ser algún problema de algún, que tenga algo diferente, o sea, o es todo así. No, hombre, voy a hacer este y ya me voy a mover a hacer interpretaciones gráficas, porque es importante, es parte de los objetivos de este curso, que ustedes tengan la capacidad de interpretar bien los gráficos. Entonces vamos a pasarnos a jugar un poco con gráficos. Bien, entonces, hacemos por lo tanto, por lo menos el modelaje este sí les prometo que no lo voy a resolver porque se podría hacer muy grandote. Entonces, vamos a hacer lo que se pueda. Dice, un resorte vertical está apoyado en el suelo. Ahí sí ya me lo condicionaron automáticamente. Entonces, automáticamente tengo un resorte que está apoyado en el suelo, al cual probablemente le van a colocar una cierta masa. Vamos a ver, dice.
Tiene un coeficiente de amortiguamiento. En este problema sí hay amortiguamiento. Dice que el coeficiente de amortiguamiento es beta igual a 6.5 kilogramos por segundo. Eso lo que me está diciendo entonces es que la fuerza de amortiguamiento automáticamente es menos 6.5. Recuerden negativo porque se opone al movimiento. Y recuerden que en la clase anterior o el video previo les expliqué que esa fuerza es proporcional a la velocidad a la cual se está moviendo la masa. Entonces, eso lo que me está diciendo es que esa es la fuerza de amortiguamiento. Sigo leyendo, dice, una masa de 0.4 kilogramos. Ajá, aquí hay una masa de 0.4 kilogramos. Vamos a asumir dirección positiva hacia arriba y dirección negativa hacia abajo, que es donde se está dando, donde comprime, ¿verdad? Dice una masa de 0.4 kilogramos en su extremo superior, lo comprime 20 centímetros. Y como usted puede ver acá, hay que tirarle una ojeadita para ver si pongo, si lo pongo en términos de metros o qué, ¿verdad? Y sí, vea que si yo leo la parte B, dice, plantea un problema de valores de frontera para la posición de la masa en metros. O sea, me está diciendo, trabaje el problema en metros. Por lo tanto, este dato que dice que lo comprime 20 centímetros, tengo que interpretarlo como que E, que es el movimiento inicial cuando uno coloca la masa, el E sería 0.2, ¿verdad? 0.2 metros, que son los 20 centímetros, ¿no? Bueno, 0.2 M, esa es la forma correcta de escribirlo. Bien. Y dice que el resorte se encuentra en reposo y en equilibrio en esa posición. O sea que ahí ya yo llegué a la posición de equilibrio. Voy leyendo hasta acá. Hasta acá. ¿Ok? Bueno, normalmente averiguamos la constante del resorte. Vamos a averiguarla. De hecho, si usted ve lo que hay que hacer, el inciso A pide que saque la constante del resorte. Recuerde que usted siempre tiene dos relaciones, que es el peso es la masa por la gravedad y que el peso es la constante del resorte multiplicado por el estiramiento inicial. Por lo tanto, estas dos expresiones terminan siendo iguales, es decir, masa por gravedad es igual a K por E. La masa es 0.2 multiplicado por la gravedad, que la asumimos como 9.8, y en este caso particular, porque estaría trabajando en el sistema clásico de Costa Rica, ¿verdad? Que es el MKS. Estoy trabajando, tomando las unidades lineales en metros, las unidades de masa en kilogramos y la unidad de tiempo igual a segundo. Entonces sería 0.2 por 9.8 igual a la constante del resorte multiplicado por el estiramiento inicial que es 0,2. Y de ahí despejas, facilito, facilito, te das cuenta que la constante del resorte es 19.6. Por lo tanto, ya yo sé que la fuerza de restauración del resorte, que también se pone el movimiento, sería menos 19.6 x de t. ¿Ok? Y por lo tanto estamos listos para, bueno, ya con esto contesté automáticamente la parte A. Y la parte B lo que dice es que planteé el modelo. Planteé el modelo. El modelo, ¿cómo me quedaría en este caso? Sería la masa, que es 0.4 por aceleración, y ahora paso a sumar las fuerzas de amortiguamiento y restauración, entonces me quedaría más 6.5 x' de t más 19.6 por x de t igual a 0. No hay fuerzas externas, entonces queda igualado a 0. Y vamos a ver, ahora sí, para poner las condiciones iniciales, dice lo siguiente. Dice, bueno, yo le coloqué la masa y la masa se termina quedando en la posición de equilibrio. Está en equilibrio. Ahora dice, el resorte recibe cierto impulso hacia arriba que provoca algo. Cierto impulso, pero no dice cuánto. Esa idea de cierto impulso es que se le está dando una velocidad inicial hacia arriba, una velocidad inicial positiva, pero no sé cuánto es. Lo que sí sé es que el movimiento está saliendo desde la posición de reposo y sé que la velocidad inicial es un cierto v sub 0 que fijo es positivo, pero no sé cuánto es.
Por eso este problema, yo también tratando de como simular el primer ejemplo, le estoy poniendo como incógnita para ustedes que averigüen la velocidad inicial, ¿verdad? Que eso lo averiguo fácilmente, porque teniendo la solución del problema, tenemos el x de t, yo lo derivo y ya derivándolo, entonces simplemente lo evalúo en cero y averiguo la velocidad inicial, ¿ok? Y si yo sigo leyendo el problema, dice, el resorte recibe cierto impulso hacia arriba que provoca que 0.24 segundos después la masa esté 10 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Es decir, que la posición después de 0.24 segundos es 0.1. ¿Por qué 0.1? Porque recuerde que estamos trabajando en metros y ahí dice que 10 centímetros, 0.1 metros. ¿Y por qué lo puse positivo? Porque estamos asumiendo que la dirección positiva es hacia arriba y tal como lo acabo de leer, dice por encima de la posición de equilibrio, por lo tanto estoy yéndome para arriba. Pues entonces toda esta cosa que está aquí sería el planteo, sería el planteo. Ahora, tengan mucho cuidado con algo, de no hacer cosas innecesarias, porque de pronto le dicen a uno que es la parte C, vea que en ninguna parte todavía me ha dicho que resuelva el problema. En la parte C lo que dice es que si el resorte está subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Y usted podría decirme, profesor, pero para yo contestar eso tendría que resolver el problema completo. Y yo le digo, no, no hace falta. Usted lo único que es necesario es que vea cuál es la ecuación característica de acá y le saque los ceros. Recuerde que si eran dos reales negativas distintas, el movimiento era sobreamortiguado. Si eran iguales, era crítico. Y si eran complejas, entonces más bien era subamortiguado. O sea, viendo las soluciones. Y de aquí usted puede observar claramente que de aquí la auxiliar, la ecuación auxiliar es 0.4 por alfa cuadrado más 6.5 por alfa. No la estoy poniendo en operadores porque yo creo que lo he hecho tanto que yo creo que ya están acostumbrados. Más 19.6. Y si usted esta cuadrática la resuelve en lo que usted quiera, obtiene que alfa 1 es menos 4 y que alfa 2 es menos 12.25. ¿Lo ven? Usted no hace falta que usted ni siquiera me diga cómo es la solución de la complementaria ni bla, bla, bla. Esto automáticamente implica que es un movimiento sobreamortiguado con solo ver las soluciones de la ecuación característica. ¿Ok? Así sería la historia. Entonces, me gustó para que ustedes vean este problema, me gustó que usted puede hacer ese tipo de interpretación sin resolver el problema completo. Ahora, si ya yo me voy a la parte D, pues ahí ya no hay opción. La parte B dice, resuelva el problema planteado. Ahí sí, pero obviamente esa parte no la voy a hacer. Simplemente, suponga que ya lo hice. Entonces, lo hice y ya usted sabe resolver esas cosas, lo hice y me dio x de t igual a 0.30 por e a la menos 4t menos e a la menos 12.25t. Es decir, esto es un problema muy vacilón, donde las constantes que generan la solución de la complementaria, vea que tienes, el que pudo haberlo sacado factor común es 0.30, lo que significa es que C1 vale 0.30 y la otra vale menos 0.30, o sea, son de signo cambiado, eso es todo. Entonces, si usted resuelve el problemita de valor inicial, se convence que esa es la solución. Y de pronto usted dice, profe, ¿para qué me la ponen? Si al fin y al cabo, ¿qué? ¿Me va a aportar algo más? Es que aquí hay más preguntas y esas preguntas podrían ser interesantes de interpretar. Nótese que la pregunta D ya la hice y la E dice
¿Cuánto es lo más que se aleja el resorte de su posición de equilibrio? ¿Cuánto es lo más que se aleja de la posición de equilibrio? Entonces de pronto uno dice, profe, ¿y eso cómo lo contesto? Recuerde que estás en un problema que es completamente sobreamortiguado, ¿verdad? Él es sobreamortiguado. Y de acuerdo con lo que expliqué en la clase anterior, dependiendo cómo sea el problema, pasa lo siguiente. Decir sobre amortiguado podría ser una gráfica que venga así, que hay tantísimo amortiguamiento que esto significa que le di una cierta posición inicial y de una vez el resorte se durmió. Entonces, ¿cuánto lo más que estuvo? Si la gráfica fuera así, ¿cuánto lo más que estuvo alejado de la posición de equilibrio? En ese de ahí, donde lo estiré inicialmente. Donde lo estiré inicialmente. Ok, otra opción en sobreamortiguados perfectamente podría ser que la gráfica sea una cosa como así y luego cae. ¿Verdad? Entonces, podría ser que lo máximo que esté alejado ya sea la posición inicial o este punto donde se está generando un punto crítico. O sea, lo que le estoy diciendo es que en movimientos sobreamortiguados, la máxima cantidad que la masa se aleja de la posición de equilibrio podría estar dada por la posición inicial o podría estar dado por algún punto crítico. Si yo busco, y estos puntos críticos tienen una particularidad, porque recuerden que esta es la función x de t. Por lo tanto, un punto como este es donde la recta tangente es horizontal y por lo tanto la velocidad vale 0. Entonces, yo me puedo preguntar si existen puntos donde la velocidad vale 0 para ver, o sea, para ver. Y si uno dice, profe, ¿cómo se hace eso? Pues calculo la ecuación de velocidad, la igualo a 0 y resuelvo la ecuación. Puedo resolverla con un programa si usted quiere. Y si esa ecuación no tiene solución, significa que estaría un problema como el que les dije inicialmente, que era una cosa así, que no tenía puntos críticos. ¿Ves? Eso podría pasar. Si estoy como en este escenario de arriba, donde la ecuación de velocidad igualada a 0, o sea, la velocidad igualada a 0, si no tiene solución, es porque estás en un problema así. Y si estás en un problema así, lo que significa es que el máximo desplazamiento lo daría la posición inicial. ¿Ok? Pero sin embargo, podría pasar esto. Si yo igualo la velocidad a 0 y obtengo solución, significa que más bien estarías en un escenario como este de abajo, donde sí hay puntos críticos. Ahora, ¿qué haría yo siendo usted? Pues yo abriría GeoGebra y grafico esta función para saber cuál de las dos es, para saber qué tipo, o sea, cómo es la gráfica. O sea, no es un pecado que usted se apoye en tecnología. O sea, yo graficaría esta función y me fijo a ver cómo es. Ahora, lo que les digo es, ¿cómo haría yo este problema si estoy en un examen en el aula, sin uso de tecnología más que la calculadora elemental, lápiz, ¿cómo lo haría? Bueno, yo lo haría de esa manera. Lo que haría es calcular la ecuación de velocidad. Nótese que el x' o lo que es la velocidad propiamente, esto es para poder contestar la e. La velocidad sería derivar esta función, entonces me generaría el mismo 0.30 que tengo ahí afuera, derivo dentro del paréntesis, quedaría menos 4 por e a la menos 4t, más 12.25 por la exponencial. Y esta cosa la igualo a 0. Le repito, si esta ecuación tiene solución para t, para el tiempo, lo que significa es que estaría en un escenario como este. Yo no sé si ya alguien se adelantó, hizo el gráfico en GeoGebra. Bueno, la forma de yo darme cuenta, si no tengo forma de graficar la función, es analizar esta ecuación. Y si yo analizo esa ecuación y sí tiene solución, lo que significaría es para un tiempo mayor que 0. Si sí tiene solución, significaría que estaría en un escenario como este, en el cual la función x de t sí tiene un máximo o un mínimo. En este caso sería un mínimo. ¿De acuerdo? Si esta ecuación no tiene solución, lo que me estaría diciendo es que estoy en un escenario como el de arriba. Bien.
Entonces, si yo agarro esta ecuación, nótese que yo puedo agarrar este número y pasarlo a dividir, entonces lo elimino. Entonces, yo esa ecuación técnicamente la puedo simplificar. Y ya una vez más me volví a quedar prensado. Vamos a darle insertar página. Vamos a devolverme y esta explicación que estoy haciendo, vamos a llevarme todo lo que pueda de aquí. Esto. Vamos a copiarlo y me lo traigo para acá. Entonces, esa ecuación, así como está, les decía que puedo pasar este a dividir y lo elimino. Por lo tanto, se reduce a menos 4 por e a la menos 4t más 12.25 por la exponencial. Y eso yo lo puedo resolver completamente a mano. Porque esta la puedo pasar para acá. Entonces me quedaría 12.25 por e a la menos 12.25t igual a 4e a la menos 4t. Luego, ¿qué hago ahora? Pero ¿qué podría hacer? Podría pasar este 4 para acá y esta exponencial para acá. Entonces me quedaría 12.25 dividido entre 4, igual a una división de exponenciales. Estos son los detallillos que yo espero estarles aportando buenos volados el día de hoy, para no quedar solo en lo que hicimos en las clases anteriores. Entonces, así como estoy, me queda 12.25 dividido entre 4, y por matemática elemental, yo sé que esa división de exponenciales conservo la base y resto los exponentes. A la hora de restarle el de arriba al de abajo, me quedaría e a la 8.25t. Y de ahí en adelante es una cuestión ya muy sencilla, porque lo que hago simplemente es tomar logaritmo natural a ambos lados. Entonces, tomo logaritmo natural. Entonces, lo que me quedaría es que el logaritmo natural de 12.25 entre 4 es igual a 8.25t. Y de ahí acabo de despejar el tiempo. Entonces, me quedaría que t es esta expresión dividido entre esta expresión dividido entre 8.25. Si tomas la calculadora y me haces esa división, me daría aproximadamente 0,1357. Observen que yo estoy encontrando una solución positiva para el tiempo. Es decir, después de 0.13 segundos, ya tengo un punto crítico. Entonces, eso lo que me está haciendo inmediatamente pensar es que estoy en un punto donde la velocidad es 0. Así que la gráfica, yo no sé si alguien me puede corroborar en el chat, no sé si alguien hizo la gráfica, pero yo supondría que es como esta que acabo de hacer acá. ¿Okay? Salvo, perdón, que no considere la posición inicial. Vamos a ver, X es saliendo de X de 0 es 0, es saliendo desde el origen. Entonces, ese problema en particular todavía es más fácil porque sale desde el origen. Lo que yo estoy explicando más bien es más general, así que aproveche mi explicación por el siguiente motivo, porque podría ser que yo no esté saliendo de la posición de equilibrio. En este problema, el asunto terminó siendo demasiado fácil de interpretar porque sale de la posición de equilibrio. Y si sale de la posición de equilibrio es imposible que sea como la morada. Tendría que ser como que, tendría que ser como que ella baja y luego sube. Tendría que ser una cosa como así. ¿Ves? Más que ella recibe un impulso, vamos a ver, x de 0.24 igual a 0.1. Hola 0.1. No, más bien es hacia arriba. No sé, ya alguien me puede verificar si hizo la gráfica. Pero en este caso me estaría diciendo por el análisis que x de 0 es 0 y luego me estaría diciendo que cuando estoy en 0.24 en el tiempo, nótese que dice que estoy en 0.1. Por lo tanto, más bien estoy es aquí arriba. 0.1. Entonces me estaría diciendo de que, no sé, estoy bateando un poco, pero ella debería ser una cosa como así. Entonces, debería ser una cosa como así. No sé. Bueno, pero para eso no se puede apoyar en una cuestión de
de tecnología, porque el punto es que ella pasa por ahí. O sea, incluso ella puede ser así y luego seguir y luego baja. Pues podría ser así también. Pues simplemente lo que yo sé es que ella pasa por este punto. Pasa por ese punto. Como perfectamente puede ser que es antes, o sea que el movimiento podría ser así como que ella sube, va y luego baja. Eso también podría ser. Más, más. Entonces, los insto a que en este momento hagan las pruebas en GeoGebra para ver cómo es la gráfica. La lógica me dice, ya después de ponerle un poquito más de análisis a las condiciones, la lógica me dice que como estoy obteniendo un 0.13 en el tiempo, entonces nótese que el 0.13 es más pequeño que el 0.24. Así que el punto donde se estaría dando la tangente igual a cero, es decir, la velocidad igual a cero, sería como acá. Por lo tanto, la gráfica, cosa que perfectamente pude haberlo hecho en GeoGebra, debería ser como esa anaranjada. El punto es que centrándome en la explicación, porque técnicamente no terminé necesitando las gráficas, ¿qué es lo que faltaría ahora? Simplemente la parte E, nótese que la parte E lo que me está preguntando que es cuánto es lo más que se aleja el resorte de su punto de equilibrio, cuánto es lo máximo. Pues resulta que entonces ese máximo lo estarías obteniendo para responder, tendrías que calcular X de 0.1357. O sea, porque esto sería la posición después de 0.1357, que es donde la velocidad vale cero. Y si la velocidad vale cero, significa que el x de t, que es el desplazamiento, estaría obteniendo básicamente un máximo. ¿Ok? Sin ánimo de hacer enredo, pero aquí uno simplemente termina calculando este valor porque, le repito, porque se sale de la posición de equilibrio. Entonces, la posición inicial no termina influyendo porque la posición inicial es el equilibrio. Entonces, si yo lo que ando buscando es lo máximo que se aleja, la posición inicial no aporta nada. Pero si fuera un problema como estos que les estaba diciendo aquí arriba, entonces, obligatoriamente, usted tendría que averiguar quién es este valor que está por acá. Este valor que está por acá, digamos que sea un T0, y tendrías que calcular X de T0 y compararlo con el desplazamiento inicial, porque perfectamente podría ser que el desplazamiento inicial sea mayor que este otro desplazamiento donde se da la velocidad igual a cero. Entonces, uno tendría que comparar estos dos valores, porque, por ejemplo, si a mí para darle una idea, digamos que en ese ejemplo hipotético, digamos que x de t0 me dé 2, menos 2, digamos, menos 2, y que x de 0 fuera 3, entonces si yo le digo a usted que cuál fue el desplazamiento máximo, y entonces, ¿qué tendría que decirme usted? Profesor, el desplazamiento máximo se dio al puro inicio. Después se generó un máximo, pero ese máximo terminó siendo menor que el del desplazamiento inicial. Entonces, a eso es lo que me refería sin ánimo de hacer enredo, que en un escenario como este hay que hacer una comparación con la posición inicial, cosa que aquí no tuve que hacerlo porque el problema sale completamente del origen. Entonces, la condición inicial no aporta un desplazamiento y por eso se hace así. ¿Ok? Y bueno, teniendo ya para terminar este ejercicio, nótese que como yo tengo el x de t, claramente aquí tenía el x de t y tengo también la función de velocidad, yo puedo contestar cualquier otra cosa que me pregunten. Por ejemplo, vean que por acá la f, yo le dije que la velocidad inicial, entonces sería calcular v de 0. Y como tenés aquí eh, ¿cómo se llama? Como tenés por ahí la función de velocidad, pues sería calcular v de 0 y con eso podrías contestar la parte E. ¿Ok? Este es un problema que terminó siendo bastante bonito por todo lo complementario que pude explicar con él. Doy algunos segundos por aquello que haya alguna consulta. Bien.
Pasamos a gráficas completamente, ejercicios completamente de interpretación gráfica. Dice, el gráfico muestra el estiramiento X de T de un resorte en metros a los T segundos. Esa es la gráfica del X de T. Entonces, algunas son muy sin gracia, son muy rápidas, pero es importante que las discutamos porque puede ser que con una pregunta sencilla uno termine fallando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen la posición inicial del resorte, la posición inicial del resorte. Entonces, sería calcular el X de 0. Eso es para la posición inicial. Entonces, calculo X de 0 y yo veo aquí en la gráfica que aproximadamente es 0.1. Pero esa no es la respuesta. Esto es lo que le digo, tenga mucho cuidado, porque si yo le digo a usted que me diga cuál es la posición inicial y usted me reporta esto como respuesta, le tengo que bajar la mitad del puntaje, porque esto no contesta nada. Eso no contesta nada. ¿Qué tendría que decirme usted? Respuesta. ¿Cómo interpreto este 0.1? Lo tengo que interpretar, primero que todo, esto está en metros. Esto está en metros. Entonces, este 0.1 significaría 0.1 metros. Ajá. O, si quieres decirlo de otra manera, 10 centímetros. Y adicionalmente, como es positivo, entonces significa que el resorte está estirado. Entonces, ¿cuál es la respuesta que yo espero en esa posición inicial del resorte? La respuesta es, el resorte está estirado 10 centímetros o 0.1 metros. El resorte está estirado 10 centímetros o 0.1 metros. No tenés por qué hacer la conversión de unidades, eso no es necesario. Eso es lo que yo quiero insistir mucho. Acostúmbrese a contestar bien. Si yo le digo a usted la posición inicial del resorte, no me diga X de 0 igual a 0.1, porque eso es demasiado vacío. Es interprete ese resultado y dígame realmente la respuesta. Ok, luego, una parte que es un poquito interesante. Dice por acá que si inicialmente, o sea, si en esa posición inicial el resorte está en reposo, si se está moviendo hacia el punto de equilibrio o si más bien se está alejando. ¿Ok? Y eso es una cuestión de interpretación de la velocidad inicial. Y dice, profe, pero si usted aquí no tiene la gráfica de la velocidad, ¿cómo hace? Es que recuerde que la gráfica, que la velocidad es la derivada del X de T. Y gráficamente la derivada son las tangentes. Entonces, yo aquí perfectamente, por la forma periódica de la función, yo podría perfectamente proyectar que esta función, si tuviera sentido tirarla a los negativos, ella sigue así. Una cosa como así. Ella sigue como así. ¿Ves? Que es el comportamiento que tienes acá. Este comportamiento. Es un comportamiento periódico. Entonces, si yo aquí trazo la recta tangente, por lo menos sería como una especie de vector tangente que va a estar definido hacia la derecha. Estamos hablando de lo que en cálculo diferencial se llama como una derivada lateral. Eso sería como la derivada lateral. Entonces, aquí lo que me está indicando es que hay una pendiente negativa. Entonces, eso es lo que quiere decir es que la velocidad inicial es negativa. La velocidad, o sea, se le está dando un impulso inicial negativo, ¿ok? Y el X de T, pues va bajando. Entonces, como este impulso, es negativo, irse hacia los negativos, lo que significa es que el resorte se está comprimiendo. O sea, que el resorte parte de una posición inicial y se va a comprimir. Él se comprime. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del ejercicio? Si a mí me preguntan que si inicialmente está en reposo o se está moviendo hacia el punto de equilibrio o alejándose, la respuesta al inciso B, permítanme la informalidad, es que se está moviendo hacia el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se está comprimiendo, hay una velocidad negativa, entonces él fue estirado y se comienza a comprimir por la velocidad inicial negativa.
Entonces, al irse comprimiendo, como él estaba estirado, significa que se está moviendo hacia el punto de equilibrio. Esa sería la interpretación, ¿ok? ¿Cómo me daría cuenta, por aquello una duda que uno dice, profesor, cómo me he dado cuenta yo que está completamente en reposo? Esa parte yo se la puedo interpretar, por ejemplo, como en esta gráfica, porque esas dos gráficas, créame que es para uno complementar la otra. Observe que si yo veo esta otra función, si yo observo esta otra función, por aquello que a usted le quede una duda con eso de la velocidad inicial, nótese que, por ejemplo, si este es el mismo problema, salvo que aquí le están cambiando de unidades, aquí están centímetros, ¿ok? Pero eso es irrelevante. Entonces, si yo le digo a usted en este problema, si esta es la función x de t, entonces x de 0 es menos 12. Aquí es el menos 12 centímetros en este problema en particular. Entonces, esto lo que quiere decir para este otro ejercicio es que el resorte se está comprimiendo. Entonces, como esa es la condición inicial, entonces significa que el resorte está comprimido 12 centímetros. Esto es lo que significa esto, que estar comprimido 12 centímetros. Ajá. Y ahora, si a mí me vuelven a preguntar lo mismo, ¿ves? En este otro ejercicio me vuelven a preguntar lo mismo, que si el resorte está en reposo, moviéndose hacia el punto de equilibrio o alejándose del punto de equilibrio, pues resulta que uno, analizando la gráfica, uno ve el comportamiento periódico. Este punto es el simétrico de este y el simétrico de este, por la forma que va teniendo la función. Vea que esto se vuelve a repetir aquí, ¿lo ven? Entonces, lo que significa es que en este punto en particular, la recta tangente es horizontal, es decir, que la velocidad en cero es cero. No está recibiendo ningún impulso inicial. Entonces, ¿cómo interpreta usted eso en este nuevo ejercicio? Lo que significa es que en este problema, a diferencia del anterior, por eso me gustó explicarlos en conjunto, en este ejercicio el resorte está en reposo. En el anterior, más bien se movía hacia la posición de equilibrio. Así es como se interpreta la gráfica de x de t si usted lo que quiere es analizar velocidades. Es a través de los vectores tangentes para que por favor tengan muchísimo cuidado. Ya le hice un contraste muy bonito entre esos dos, pero quiero devolverme un momento para que vean que ahora le pueden preguntar algunas otras cosas, ¿verdad? Algunas otras cosas. Por ejemplo, le preguntan la amplitud del movimiento. Recuerden que la amplitud es cuánto es lo máximo que me alejo del punto de equilibrio. Como esto es una función que la amplitud se mantiene constante, entonces es simplemente fijarse, por ejemplo, la alturita de una cresta de estas. Esto sería la amplitud de aquí a aquí. Eso es. Que en este caso particular, si lo tiramos ahí a ojo, porque no deja hacer un ejercicio de interpretación a ojo, entonces lo que me diría es que la amplitud es 0.15 metros. Si usted quiere analizarlo en bonito, dar la respuesta como debe ser, tendrías que ponerme aquí la respuesta que la amplitud es de 15 centímetros. Hay que ponerle unidades. La amplitud del movimiento es de 15 centímetros. Hay que dar la respuesta ampliada. Y luego me piden el periodo y la frecuencia. Y ahí sí me les voy a adelantar porque yo sé que después cuando ustedes estén estudiando van a tener este tipo de dudas. Y es muy razonable que la tengan. Técnicamente es imposible saber de una gráfica de estas cuánto es el periodo exacto. Eso es imposible de saber. ¿Cuánto es el periodo exacto? O sea, no deja de ser una extrapolación. Por ejemplo, véalo así. Si yo arranco desde aquí, me voy montando en la gráfica, llego aquí, llego aquí, y cuando llego aquí, es otra vez como este punto. Y ahora se me vuelve a repetir. De ahí en adelante lo voy a tratar de hacer como otro color. Entonces vuelve a arrancar, Ajá. Y sigue. Y más o menos llego como aquí. Pero no hay forma de saber exactamente cuánto es. Si yo le digo hasta cuánto es el periodo, usted tendría que decirme, profe, ya, y ahí ahí a ojo, más o menos, voy a decir que el periodo es 2, pero no deja de ser un ajuste muy empírico, ¿me entiendes? Pero ese es el objetivo del ejercicio.
Sí, si fuera una marque con X, donde la opción es 2, 4, 6, 8, ya uno ya en ese ahí sí, ya ahí marque el 2, ¿verdad? Porque recuerden que el periodo es el menor entero, ¿verdad? Usted no puede decirme que esta tiene periodo también 4, no. De todas las posibles repeticiones se toma la menor, y en este caso el menor intervalo de tiempo mide 2. ¿Sí? El periodo sería 2, pero no deja de ser un ajuste muy empírico ahí a ojo, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Y pues la frecuencia ya es muy sin gracia, porque recuerde que la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces lo haría de esa manera. Ahora, pero vea, por ejemplo, en este otro ejercicio, si me piden a mi periodo aquí, todavía es muchísimo más complejo, en el sentido que es como más bateado, ¿no? Porque ven que aquí, si yo agarro este comportamiento, sigue, y llego aquí. Ajá. Y luego de ahí vuelvo a arrancar y sigo, y llego aquí, ¿verdad? Entonces, dice, el periodo sería como el valor, ¿y qué voy a saber yo ahí quién es? ¿Verdad? De hecho, me llama la atención porque ese problema es del libro. Y en el libro dice que es 0.8 y dice, seguro se lo dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿qué va a saber uno que es 0.8? Hacia puro ojo. Bueno, la lógica me dice que tal vez el autor o los autores tomaron esta gráfica de un problema más amplio, donde sí sabían las condiciones, lo resolvieron, y luego solo nos pusieron el dibujito, nos escondieron todo lo demás. Entonces ellos sabían que el valor exacto es 0.8. Pero para tranquilidad de ustedes, cuando ustedes lleguen a resolver un problema como este y ven en la respuesta del libro que dice 0.8, me dicen, no, o sea, ni siquiera me escriba a mí preguntándome que cómo el autor supo que era 0.8, que digamos que el valor es racional. Es racional decir que es 0.8 porque aquí está el 1 y por aquí está el 1 medio. Entonces, es creíble, pero podría ser 0.81, 0.85, 0.76. ¿Me explico? Entonces, es un ajuste muy empírico, ¿verdad? Aquí lo más que yo podría decir es que es un valor que está entre 0.5 y 1. Ese sería el periodo para ese caso particular. Bueno, entonces, ya me pasé al otro ejercicio. Estos los fui explicando completamente en paralelo. Y pues dice por acá que tiene una, que es lo último que le voy a hacer a este ejercicio en particular, para centrarme en otro gráfico que yo sé que les va a gustar mucho porque aportan cosas menos mecánicas y más de interpretación. Dice por acá que dígame cuál es el tipo de amortiguamiento. Si es sub o sobre, suponga que no es crítico. Es que les decía en el video previo que diferenciar entre algo sobreamortiguado y crítico de las gráficas es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor aquí? Se lava las manos y le dice a usted, suponga que no es crítico. Entonces, te pone a decidir entre sobreamortiguado y subamortiguado. Y es totalmente claro que esto es un movimiento subamortiguado porque los movimientos subamortiguados son los que tienen oscilaciones y viendo de la gráfica claramente hay oscilaciones. Entonces, la respuesta sería subamortiguado, ¿verdad? ¿Ves? Luego sigue por ahí, dice la amplitud inicial, la amplitud después de 2 segundos, porque no es una amplitud constante. Pues en este caso, la amplitud inicial pues sería medir de aquí a aquí, que son 12 unidades. Entonces, como este problema en particular está en centímetros, uno lo que respondería es que la amplitud inicial son 15 centímetros. Y después de 2 segundos, pues sería pararse aquí y fijarse, y ya viene ahí, pues a puro ojo clínico, pálica ahí encima, 3 centímetros. Pero estamos de acuerdo, o sea, no me cuestiones, dice el profesor, pero eso está muy jalado. Son aproximaciones, es que si usted no me da la información completa, yo no le puedo a usted contestar con precisión. Así que la pregunta aquí se debería hacer como proponga una posible amplitud después de 12 centímetros, de 2 segundos. Entonces usted lo que diría es una amplitud aproximada a los 3 centímetros. O sea, son puras aproximaciones porque estás haciendo un ajuste muy empírico a partir de una gráfica, ¿verdad? Entonces ahí automáticamente estás perdiendo exactitud, ¿de acuerdo? Bueno, pero por ahí anda la cosa. ¿Cuándo podría ser yo mucho más preciso para contestar?
Sí, me dan un ejercicio como este. Esto es una belleza que traje para ustedes. ¿Ves? Este ejercicio, aquí sí hay carnita, ¿verdad? Aquí sí hay carnita, definitivamente. Dice, el gráfico que se muestra corresponde a las funciones de posición y velocidad de una masa M suspendida de un resorte vertical. Vea que me están dando por acá, me están dando el X de T, hasta me dan la ecuación y la gráfica, y también me dan la velocidad y la gráfica. Entonces, ahí ya no me están escondiendo nada. Por lo tanto, yo estoy en la obligación de contestar con absoluta precisión en este ejercicio. Entonces, le repito, el rojo es el X de T y el V es la velocidad, que está modelando el movimiento de una masa suspendida de un resorte vertical. Y empiezan las preguntas. ¿Ves? Aquí sí no hay definitivamente. Entonces dice, determine las condiciones iniciales. Y si usted quiere, lo que voy a ir haciendo es corriendo esto para irle contestando ahí mismo. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales es que usted me diga cuánto es X de 0 y cuánto es X' de 0. Que viéndolo en el dibujo, pareciera que los dos salen desde este punto, ¿verdad? Salen desde el 0, menos 2. Igual lo puedes verificar evaluando tanto aquí como aquí, que si cambia el tiempo por 0, ambos dan menos 2. Entonces quiere decir que es menos 2 y es menos 2. Y esas serían las condiciones iniciales, las cuales, ¿cómo podría interpretarlas? Para dar una respuesta completa, que es lo que yo esperaría en la solución de la tarea, respuestas bien completas, ¿verdad? Aquí, pues como yo estoy explicando, yo esas partes no las escribo, pero sí se las digo. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta esto? Que la posición inicial es que el resorte está comprimido 2 unidades. Yo no sé si por acá se dice si estamos en metros. No, no lo dice. Entonces, ya la respuesta sería que el resorte está comprimido 2 unidades, que podría ser 2 metros, 2 centímetros. Y se le impregna una velocidad inicial de 2 unidades lineales por unidades de tiempo. Y esa velocidad inicial es negativa, lo cual quiere decir que se está impulsando hacia la compresión del resorte. No pasaría nada digamos, no pasaría nada si usted de pronto me dice, profe, yo voy a asumir simplemente que en este problema el resorte es vertical y que está colocado así, para no complicarme tanto la vida. Está bien, para hablar arriba y abajo, está bien, no pasa nada. Entonces, si usted asume un modelo de este tipo, el X de 0 igual a menos 2 significa que la posición inicial serían 2 unidades por debajo de la posición de equilibrio. No, por arriba sería más bien, ¿verdad? Vamos a ver cómo es el asunto. Aquí asumiría positiva para acá y negativa aquí. Entonces serían 2 unidades por arriba de la posición de equilibrio. Y esto otro, lo que significa es que se le aplica una velocidad inicial hacia arriba. ¿Ves? Aquí sí puedo hablar de hacia arriba y hacia abajo si estoy asumiendo este modelo. Entonces, de hacia arriba, de 2 unidades lineales por unidades de tiempo. Esa sería la interpretación de esto. O sea, hay una interpretación de las condiciones iniciales. Hay una interpretación. ¿Ok? Ahí. Bien. Ahora dice que clasifique el tipo de movimiento. Y ya yo le dije, vea, tenga demasiado cuidado. Usted no debería decirme, profesor, claro, evidente, no es que viendo este dibujo, no, no, no sabe. Es que recuerde que casi que el único que es evidente es en el que hay oscilaciones. Es como el anterior. Para mí esto es evidente que es un movimiento subamortiguado. O sea, es un movimiento ya oscilatorio, es subamortiguado. Pero basándose en la gráfica, usted no debería decir de manera alegre una diferencia entre crítico y entre sobreamortiguado porque son demasiado similares, es casi imposible. Sin embargo, yo sí puedo, no viendo la gráfica, sino observando las funciones. Vean que esta función que está aquí es menos 2e a la menos 2t menos 6t por e a la menos 2t. Y de aquí usted debería ver claramente que la solución
Los ceros de la ecuación característica es el -2 con multiplicidad. Por eso es que aparece esta t. Y por culpa de esa multiplicidad, o sea, como yo veo multiplicidad, aquí hay multiplicidad, me doy cuenta sin depender del dibujo, porque con el dibujo quedó feito para saberlo, que automáticamente estoy en un movimiento que es críticamente amortiguado. Por eso es que en este ejercicio yo sí puedo decir que es críticamente amortiguado. Es por ese motivo, interpretando la gráfica. Por eso les decía que este ejercicio es mucho más completo que los anteriores, porque este ejercicio tiene toda la información para que usted pueda interpretar con absoluta precisión. Eso contestaría cuál es el tipo de movimiento. ¿Ok? Ahora, ven qué belleza de ejercicio, porque ahora tiene una parte 3 que dice el desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio. El desplazamiento máximo. Entonces, ponga mucha atención porque la explicación la voy a hacer completamente narrada para efectos de ir ganando tiempo. Ir ganando tiempo. Entonces, el desplazamiento máximo, de pronto me dice, profe, como tengo el dibujo, yo me puedo apoyar en él. Sí, claro. Porque vean que acá hay una posición inicial. De hecho, este ejercicio es del tipo que les estaba contando por acá, en el cual la posición inicial hay que tomarla en cuenta. ¿Ves? Hay que tomarla en cuenta porque la posición inicial no es el 0,0. Sin embargo, si yo pongo atención en ese, profe, pero la posición inicial aquí es 2 unidades por arriba, interpretándolo en este modelo sería dos unidades por arriba, pero viendo la gráfica, yo veo que la gráfica baja más, así que aquí estoy todavía por arriba de la posición de equilibrio, pero más lejos de 2, o sea, es más de 2 unidades por arriba, porque fijo, esto es una cantidad que es más grande que -2, ¿no? Bueno, más pequeña si lo estoy pensando hacia los negativos. Entonces significa que es en este punto donde estaría la solución de del desplazamiento, que es justamente donde la velocidad vale 0. ¿Ves? Y de hecho tiene toda la lógica que si yo me voy a la gráfica, observe que la gráfica azul está cortando el eje exactamente ahí. Claro, lógico. No ve que el azul es la función de velocidad. Y si yo estoy diciendo que el desplazamiento máximo se alcanza cuando la velocidad es 0, significa que la gráfica de velocidad tiene que estar cortando el eje en un cierto punto. ¿Quién es ese punto? Un cierto punto t sub 0, este valor que hay que averiguarlo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para resolver lo del desplazamiento máximo? Lo que vas a hacer es agarrar la función de velocidad y la igualas a 0. Entonces, la función de velocidad la puedes ver por acá, la voy a llevar para abajo. Sería la función de velocidad, la función de velocidad, la función de velocidad es -2 por e a la -2t por 1 menos 6t si no me falla la memoria. Y si yo me pregunto cuándo la velocidad es 0, es claritico que no es por culpa de estas dos expresiones porque nunca valen 0. Entonces, sería por culpa de este factor y la respuesta a esa pregunta es cuando el tiempo vale 1/6. ¿Ves? Entonces, yo lo que acabo de determinar con absoluta precisión, no hay un ajustando la gráfica a lo loco, acabo de justificar que en este punto es 1/6. Entonces, significa que el desplazamiento máximo se alcanzaría cuando el tiempo vale 1/6. Entonces, si ahora me dicen, ¿y cuál es el desplazamiento máximo? Pues porque es lo que me están pidiendo, que saque el desplazamiento máximo. Entonces, para poder dar la respuesta, lo que tienes es que calcular x de 1/6. ¿Ves? Irte a la función x, que por acá la tienes, y calculas x de 1/6. Y ahí sacarías ya el desplazamiento máximo.
el cual ya usted sabe que a la hora de evaluarla le va a dar un número más pequeño que menos 2, como menos 3 o menos 2.6, no sé. ¿De acuerdo? Probablemente, viendo las escalas que tengo por acá, deben dar un valorcillo que es cercano a menos 2.5, por ahí. Digamos que fuera 2.5. Estoy bateando, ¿ah? Entonces, ¿cómo interpretas ese menos 2.5 para darme la respuesta? Me pones que el desplazamiento máximo sería 2.5 unidades y se logra cuando el resorte se está comprimiendo. El resorte se está comprimiendo porque es me está dando un negativo. Entonces quiere decir que se está yendo hacia la parte de la compresión. Por aquello que a uno le pregunten, ¿verdad? Que le digan cuál es el desplazamiento máximo y si se logró con el resorte comprimiéndose o estirándose. Bueno, la respuesta a esa sería que se logra con una compresión del resorte ese desplazamiento máximo. Entonces, como les dije, lo que estoy es haciendo como una discusión del ejercicio. ¿Ok? Otra pregunta que viene por acá. Otra pregunta es el número de veces que pasa la partícula por la posición de equilibrio. Y como usted puede ver, pasar por la posición de equilibrio es cada vez que el x de t vale 0. Si me devuelvo al problema anterior, como esta es la función x de t, cada vez que pasa esto, significa que está pasando la posición de equilibrio. Cada vez que la gráfica de x de t corta el eje del tiempo. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuántas veces pasa por la posición de equilibrio? Dave, un chorro de cantidad de veces, que aquí no tengo forma de contar. Teóricamente uno debería decir infinitas, ¿verdad? Pero en la práctica sabemos que como hay amortiguamiento, el resorte no va a seguir oscilando infinitamente, ¿verdad que sí? Entonces, aquí sería imposible que yo sea capaz de contar cuántas veces pasa. Lo que sí pasa es que pasa un montón de veces, ¿verdad? Teóricamente, esta función corta infinitas veces el eje t, pero en la práctica sabemos que si hay amortiguamiento, la masa y no hay fuerzas externas, la masa no va a estar oscilando infinitamente. ¿Ves? Entonces, decir que corta infinitas veces la posición de equilibrio sería falso. ¿Ok? Lo que sí es claro es que esta gráfica roja nunca corta el eje. Ya que no corta, se le tira asintóticamente. Entonces, no, la respuesta al 4 es 0. El número de veces que pasa la partícula por su posición de equilibrio es 0. Bueno, en este caso lo dejé como partícula, en realidad es la masa esa. ¿Cuántas veces pasa la masa por la posición de equilibrio? 0. ¿Ok? Y vean que le voy a complementar cualquier cosa, si hay alguna duda en la explicación, pues estoy tratando de hacerlo lo más clara posible, pero cualquier cosa me interrumpen, ¿verdad? Vean qué cosa más bonita, dice, si se asume que M es 2, o sea que la masa es 2, determine la constante del resorte y la constante de amortiguamiento. Eso es un problema lindísimo, lindísimo. De hecho, el problema original no lo traía. Esto es un problema, el problema original yo lo modifiqué. Es un problema de un examen de ecuaciones diferenciales que puede tener 15, 20 años. ¿Okay? Es muy viejo. Yo lo modifiqué para ustedes y le agregué esta parte 5. El problema original no lo trae. Entonces, se lo agregué como para meterle un poquito más de picante. Dígame cuánto es la constante del resorte y cuánto es la constante de amortiguamiento. ¿Se puede sacar? Claro que se puede sacar. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que yo le expliqué aquí, el x de t, diría que la solución de la característica es menos 2 y se repite 2 veces. Entonces, si usted podría tratar de reconstruir la ecuación diferencial. ¿Ok? El problema es que la ecuación diferencial que usted anda buscando es de orden 2. Es decir, es una ecuación que ¿qué forma tiene que tener? Tiene que tener masa, que me están diciendo que es 2, por x segunda de t, masa por aceleración, más un beta por x prima, más un k por x de t igual 0, porque estoy asumiendo que no hay fuerzas externas. Es decir, yo ando buscando una ecuación diferencial de este tipo. Entonces, como ando buscando una ecuación diferencial de ese tipo, yo necesito saber quién es el beta
y quién es el K para poder contestar cuál es la constante de amortiguamiento y cuál es la constante del resorte. ¿Cómo hago eso? Yo tengo un dato. ¿Cuál es el dato que tengo? El dato es que el -2, lo saqué de arriba, es solución de la ecuación característica y se repite. Entonces, significa que la ecuación característica va a tener qué forma, o la ecuación diferencial, si gusta, sería un d más 2 aplicado al cuadrado, d más 2 al cuadrado por la multiplicidad, aplicado en x de t igual a 0. Este tipo de construcción ya lo he hecho en el curso. Sin embargo, hay un detalle que yo quiero que usted note. Cuando yo hago este proceso, ya esto se los había dicho, cuando yo hago este proceso de construir la ecuación diferencial a partir de las soluciones de la característica, la ecuación diferencial no es única. Hay muchas ecuaciones diferenciales que comparten los mismos ceros para la característica. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación. ¿Por qué? Porque observe que si yo reacomodo este operador, esto es d cuadrado más 4d más 4 aplicado en x de t igual a 0. Y si yo distribuyo, entre comillas, que es aplicar, ¿qué queda? Quedaría segunda derivada más 4 veces la primera derivada más 4 veces x de t. Y aquí, inocentemente, usted podría concluir que el beta es 4 y que el k es 4 también, pero eso sería incorrecto porque llegaste a una ecuación diferencial que no es del tipo que andas buscando. Vea que la que andas buscando tiene que tener el coeficiente principal igual a 2. Entonces, ahí requiere una pequeña interpretación. Dice, profe, la única manera de yo haberle llegado a ese 2 es que desde un inicio hubiera propuesto esta ecuación que está aquí. Es correcto. Esta ecuación diferencial, al agregarle aquí un 2, eso no altera que los ceros sigan siendo el -2 con multiplicidad 2, porque estoy multiplicando por una constante. Pero genera que aquí es un 2, aquí es un 2, esto es un 8 y esto es un 8. Vea qué belleza de ejercicio. Por lo tanto, ya le llegué y la respuesta entonces es que la constante del resorte es 8 y que la constante de amortiguamiento también es 8. Me lo ponen con palabras porque eso es lo que preguntaron arriba. ¿Cuánto es la constante del resorte? La constante del resorte es 8. ¿Cuánto es la constante de amortiguamiento? También es 8. Vean qué bonita interpretación que es la filosofía de lo que quería hacer para ustedes en este video. No sé si hay alguna consulta hasta ahí o vamos claros. Vamos viendo unos segunditos para aquello que haya alguna consulta y ya seguimos. Pero ven que esto es un súper ejercicio, un ejercicio muy, muy bonito de interpretación para no quedarse solamente en resuelva. ¿De acuerdo? Bien, un poquito de agua y ya seguimos. Bien. Este ejercicio, de hecho, lo que hay por aquí es un par de ejercicios que ya ustedes quiero que los hagan. Digamos, por ejemplo, este es un ejercicio bastante directo, donde me dicen que un peso de 3 libras, es un ejercicio del folleto de Sarai, dice un peso de 3 libras en un resorte lo estira 6 pulgadas, asumiendo una fuerza amortiguadora en libras numéricamente igual a beta por W, donde beta es la velocidad instantánea en pies por segundo y beta mayor que 0, demuestra que el movimiento es un ejercicio bastante básico en realidad. ¿Por qué? Porque yo lo puedo modelar. El peso, estoy trabajando ahí en el PLS, entonces el peso sería 3 dividido entre 32 para que me dé la masa, ¿verdad? Por X segunda. ¿Ok? Luego tengo que agregar el beta por X', porque ese es el amortiguamiento. Y me hace falta la constante del resorte, la cual averiguo fácilmente, porque como W es igual a K por E, el W en este caso es 3, el K lo estoy averiguando, y E es el estiramiento inicial, que son 6 pulgadas, que es un medio de pie. Por lo tanto, K vale 6. Entonces aquí me quedaría 6x de t igual a 0. ¿Ok? Y pues
hay ciertas condiciones iniciales que no me las están dando, es decir, es un x de 0 igual a un x sub 0, no me lo están dando y tampoco me están diciendo cuánto es la velocidad inicial, eso no me lo están diciendo. Pero técnicamente no lo necesito. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo es simplemente que clasifique el movimiento dependiendo el valor de beta. Clasifique el movimiento. Entonces yo eso lo puedo clasificar fácilmente porque yo llego acá y monto la auxiliar. Y la auxiliar sería 3 entre 32 alfa cuadrado más beta por alfa más 6 igual a 0. Y recuerden que el hecho de que sea amortiguado o sobreamortiguado, bla, 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 depende de cómo sean las soluciones de esta cuadrática. De hecho, en un ejercicio similar a este resolví en el video previo. Y recuerden que el comportamiento de las soluciones depende completamente del discriminante. Entonces, el discriminante sería b al cuadrado, que sería beta cuadrado, menos 4 por a por c, ¿verdad? Y ese discriminante, entonces me quedaría beta cuadrado. Aquí hay una simplificación, ¿verdad? Porque este 4 con este le puedo sacar y me queda aquí un 8, ¿verdad? Y este 8 con este le puedo sacar mitad, entonces me quedaría un 3 arriba, entonces sería 9 cuartos. ¿Ves? Entonces el discriminante es beta cuadrado por menos 9 cuartos, lo cual fácilmente puedes factorizar como beta más 3 medios por beta menos 3 medios. Y vean qué cosa más sencilla, ya lo resolví. ¿Por qué? Ponga mucha atención, porque resulta que el beta siempre es positivo, por lo tanto, esta expresión claramente es mayor que 0, pero esta expresión no, dependiendo cómo sea el beta. Observe que si beta vale exactamente 3 medios, implica discriminante igual a 0. Y decir discriminante igual a 0 genera raíces reales repetidas y por lo tanto esto genera un movimiento críticamente amortiguado. En cambio, si beta es más grande que 3 medios, esta expresión da positiva también, por lo tanto implicaría un discriminante mayor que 0. Discriminante mayor que 0 en ecuaciones cuadráticas generan reales diferentes. Y reales diferentes, recuerde que era sobreamortiguado. Y de la misma manera, razonando, se ve que si el beta es menor que 3 medios, esto daría negativo, por lo tanto implicaría un discriminante negativo, y esto es donde generan las complejas, que serían los movimientos oscilatorios, que se le llaman subamortiguados. ¿Ves? Entonces, así de sencillo, acabo de justificar lo que me están pidiendo aquí, que pruebe que es amortiguado, críticamente amortiguado si beta vale 1.5, que es 3 medios, que si beta más bien es mayor que 1.5 me daría sobreamortiguado y que si beta es menor a 1.5 me daría subamortiguado. De hecho, esa sería exactamente la solución de ese ejercicio, que se reduce completamente al análisis del discriminante de una ecuación cuadrática. ¿Ok? Y bueno, dicho eso, cerramos el video indicándole que podrían resolver este problema con mucha más razón, porque incluso algunos de la tarea tal vez tienen esta forma, ¿verdad? Entonces, podríamos aprovechar simplemente para hacer el modelaje muy rápidamente y tal vez para hablar un poquito de estas cosas, ¿ves? ¿Cuál es la frecuencia natural del resorte? Y así, es que aquí, eso es un problema que sí tiene fuerzas externas. Si yo lo leo con calma, vea que dice que un resorte vertical se apoya sobre una base sólida. Se apoya, lo podría entender, no es mayor drama, pero digamos que se apoya, pensemos que está así. Me estoy apoyando en el suelo. En su extremo superior, bueno, ya con solo eso sí, definitivamente, sí es así. Porque dice en su extremo superior se coloca un peso de 25 libras, es decir, W es 25,
que lo contrae 6 pulgadas. Es decir, que el estiramiento inicial o la compresión inicial es un medio porque es 6 pulgadas, que es la mitad de un pie. Dice, cuando el peso está en equilibrio y en reposo, se le aplica en equilibrio y en reposo completamente. Ya me están dando condiciones iniciales. Me están diciendo automáticamente ese equilibrio y reposo, me estaría diciendo que x de 0 es 0 y que x' de 0 es 0. Y claro, si hay reposo, uno dice, profe, si está totalmente en reposo, ¿por qué se comienza a mover? Se comienza a mover porque se le aplica una fuerza externa. ¿Lo es? Hay una fuerza externa. Entonces, bueno, averiguemos con esta información, se ve claramente que la constante del resorte es 50. Entonces, ¿cómo me quedaría el modelo? El modelo sería que la masa, que es el peso entre la gravedad, que en este caso estoy trabajando en el PLS, entonces sería 25 entre 32 por la aceleración. En ninguna parte habla de amortiguamiento. Bueno, aquí dice, su móvil de resorte no está amortiguado, entonces amortiguamiento igual a 0. Entonces me quedaría simplemente más 50 x de t. Esto igual, y ya no queda igualado a 0, sino que queda igualado a un doceavo, a la fuerza externa, un doceavo por el seno de 8t, con condiciones iniciales, x de 0 igual a 0, y x de 0 igual a 0. Entonces, esto ya es una ecuación diferencial de orden 2 que usted resuelve. Lo que quiero es que noten lo siguiente. La parte A me está diciendo que plantee. Esto sería la solución de la parte A. Ya, esa es la parte A. La pregunta ahora es cuál es la frecuencia natural del resorte. Entonces, resulta que yo sé que la solución del problema es un x de t igual a la solución de la complementaria sumándole una solución particular. ¿De acuerdo? Una solución particular. Resulta entonces que cuando me hablan de problemas que tienen fuerzas externas, ahí tiene sentido que haya una solución asociada al comportamiento natural. Natural significa sin que medie la fuerza externa. ¿Y cuándo es que no media la fuerza externa? Cuando estás hablando de la parte complementaria. Es decir, cuando a mí me dicen que saque la frecuencia natural del resorte, lo que tengo que ver es cuál es la frecuencia de la parte complementaria nada más. Y luego cuando me dicen que cuál es la frecuencia de la fuerza externa, pues eso pues me fijo en la fuerza externa. Por ejemplo, aquí la fuerza externa, yo le puedo sacar la frecuencia a la fuerza externa, a esta, la frecuencia de esa fuerza externa, sería omega entre 2pi, sería 8 entre 2pi. Esa es la frecuencia que usualmente se pone, la frecuencia normalmente, por el contexto de la electrónica, normalmente se pone en hertz. Entonces, esa es la frecuencia de la fuerza externa propiamente. Es decir, esa sería por lo menos una parte de la respuesta de la parte C. Esa es la frecuencia de la fuerza externa. Lo que quiero insistirle es que a usted le están preguntando en la parte B cuál es la frecuencia natural del resorte. Entonces, eso lo que me obliga es a resolver la complementaria. Pero ni siquiera tengo por qué resolverla completamente, porque lo que hace es simplemente, para resolver la parte B, es que agarras la ecuación diferencial, en realidad la agarras igualadas a 0, porque de aquí es donde vas a ver el sistema natural sin meter la fuerza externa. Esto lo que modela es la frecuencia, es el comportamiento natural, ¿lo es? Entonces de aquí sale una auxiliar que sería 25 entre 32 alfa cuadrado más 50 igual a 0. Y resulta que esto lo que genera son las soluciones complejas alfa igual a más menos 8i.
Entonces, por lo tanto, significa que la solución de la complementaria sería un C1 por coseno de 8t más un C2 por el seno de 8t. Y yo podría contestar la parte B y la parte C sin terminar de resolver el problema. No hace falta terminarlo para la parte B y la parte C, porque la parte B me dice que cuál es la frecuencia natural del resorte. Eso lo veo de aquí. Y resulta que aquí se ve claramente que la frecuencia natural también es 8 entre 2pi. Por eso es que tiene sentido que luego en la parte C le pregunten que si hay resonancia. La respuesta es que sí, sí hay resonancia, porque la frecuencia natural está coincidiendo con la fuerza, con la frecuencia de la fuerza externa. Entonces, la respuesta de la C, donde dice que cuál es la frecuencia de la fuerza externa, ya la contesté, y si me preguntan que hay resonancia, sí. ¿Por qué? Porque hay que justificar. Porque la frecuencia de la fuerza externa coincide con la frecuencia natural del sistema. ¿Ves? Eso es lo que quería. Y básicamente ya ahora en el D, ya ahora sí lo obligan a uno, ¿verdad? Ahí resuelva. Pero yo quiero insistirle a usted que no se ponga a resolver el problema completo si en serio no tiene que resolverlo. Porque vea que si este problema hubiera sido solo la parte A, B y C, yo no tengo que resolver el problema completo. Ahora ya la parte D dice resuelva el problema completo, entonces pues no queda más que resolverlo. Ya ahí sí es más complicado, más largo, porque ya aquí tengo el XC, tendría que averiguar la solución particular, y luego que tengo la solución particular, ya aplico las condiciones iniciales, y bueno, después de hacer todo ese colocho, vas a llegar a la solución de la parte D, que te va a dar una cosa como así, te la apunto, es 1 entre 1200 seno de 8t, para que por lo menos tengan la respuesta, y 1 entre 150 t coseno de 8t. Esa es la solución del problema. Claro, ahí me estoy brincando como 25 minutos de video, ¿verdad? Obviamente. Un poquito de malicia le dice a uno entonces que, le está diciendo a uno entonces que al fin y al cabo esta constante le va a dar 0 y que esta constante le va a dar 1 entre 1200, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Y aquí tienes ya la solución, ahí se la dejo apuntadita. Y al final lo que dice es aproximadamente cuántos segundos tarda en aproximadamente cuántos segundos tarda el movimiento en alcanzar una amplitud de 2 pulgadas. Entonces, lo que tendrías que hacer, ahí sí hay que probablemente apoyarse en tecnología, porque lo que me está diciendo es cuántos segundos dura para tener una amplitud de 2 pulgadas. Entonces, sería agarrar este 2 e igualarlo a esto que está aquí, ¿no? Y pues ya ahí sí es una ecuación bastante jodilla para efectos de hacerlo a mano. Entonces, esa ecuación pues sería bueno que la peloteen, ¿verdad? Porque eso ya uno se apoyaría de qué haría uno, pues ya así como en Wolfram Alpha, por ejemplo, que tiene el comando de resolver, el comando solve, entonces para averiguar la solución para esta ecuación que está por acá. Digamos que el inciso de perdón, el E de este ejercicio, a mí no me gusta, porque depende de la resolución de una ecuación completamente complicada, que sí se puede hacer a mano. Yo no estoy diciendo que este problema no se puede resolver a mano, pero es bastante, no, por culpa de esta P no se puede hacer esta a mano. Esto habría que hacerlo apoyándose con algún método numérico. Entonces, digamos que no me gusta mucho, porque es algo que uno termina dependiendo de que si no lo hace con la calculadora, con la computadora, no lo puede saber. Entonces, bueno, pero me parece que ahí es más que suficiente, ¿verdad? Yo me quedo casado con este ejercicio de la D para arriba. Lo que es la parte E, sinceramente, no me gusta. No siento que aporte nada, a diferencia de lo que hemos hecho en los otros problemas. Con esto terminamos el video y ya estaríamos listos. Como comentario final, eh, recuerden que el viernes tienen quiz. Ese quiz
lo voy a aplicar a las 6:30 de la tarde. Va a ser de 6:30 de la tarde a las 8 de la noche. Es decir, solamente tendríamos el quiz. ¿Por qué a las 6:30? Por una cortesía de que a veces hay algunos de ustedes que trabajan y que a las 6 les queda un poquito tallado. Entonces, lo voy a empezar a las 6:30 para que lo tengan presente, y cualquier caso yo les voy a poner el recordatorio ahí en el grupo de Telegram. Con eso terminamos el video. Muchas gracias.